La ética sofista. Los sofistas. Los sofistas eran un grupo de intelectuales que estuvieron entre el siglo V y el siglo III, un poco antes y un poco después. El término sofista proviene del griego sofos. Esto significa sabio. Generalmente se le designaba a aquellos que enseñaban o educaban. Todas estas personas confluyen en Atenas y generalmente vienen de lugares distantes y de las colonias griegas. Uno de estos hombres era Protágoras de Abdera. Nace en el 480, muere en 410 a.C. Comenzó la enseñanza en Abdera para ir a Sicilia y posteriormente a Atenas. Fue discípulo de Demócrito. Fue el primero que se autodesignó o autonombró sofista. Fue uno de los creadores del arte retórico, es decir, de hablar bien. Se le atribuyó además el haber sido uno de los iniciadores de la práctica de cobrar a cambio de enseñar, lo que parece ser que le reportó grandes utilidades. Fue amigo de Pericles, quien le encargó la redacción de la Constitución de Turios, donde se estableció que por primera vez la educación debía ser pública y obligatoria. Planteaba Pantón, Crematón, Metrón, Estín, Anthropos. El hombre era la medida de las cosas, de las que son en cuanto son, de las que no son en cuanto no son. Sobre los dioses era agnóstico, según su parecer. Respecto de los dioses no tengo medios de saber si existen o no, ni cuál es su forma, me lo impiden muchas cosas, la oscuridad de la cuestión y la brevedad de la vida humana. Murió ahogado al hundirse el barco en que viajaba de regreso a Sicilia. Bueno, siguiendo con estos sofistas que son bien sui generis, ¿cierto? En un primer momento, estos enseñaban a los jóvenes, a los que querían aprender, enseñaban retórica, dialéctica, ¿cierto? Y lo que era la virtud. Eh, Generalmente eran de carácter aristócrata los que iban a saber qué estaban diciendo estos hombres. Y lo que trataban de hacer de una u otra manera es influenciarlos para, ¿cierto?, dirigir Atenas, porque ellos eran inteligentes y eran capaces. Como íbamos diciendo, estos hombres eran inteligentes y capaces y habían recorrido gran parte del mundo. El mundo en ese entonces era Egipto, Persia y Grecia, no era más que eso. Y sabían de todo y habían andado por todo el mundo y eran los más capaces de, comparado con cualquiera. A estos hombres en un principio se les llamó físicos, porque estudiaban el movimiento de las cosas. Como yo cuando se aburrieron, yo les decía en las clases, dijeron esto es muy fácil, dejémoslo a otras personas y nosotros estudiemos al ser humano, al hombre. Existió una pléyade de sofistas, es decir, una gran cantidad de sofistas. Anaxímenes, Anaximandro, Pitágoras, Tales de Mileto, Demócrito, Lucipo, Protágoras, Empédocles, Heráclito, Zenón de Elea, Meliso, Genófanes, Parménides, etc. Se los veía en el ágora, difundiendo su enseñanza y aumentando la destreza de los oradores más reputados y de los más nobles, es decir, de los más nuevos. Siempre cobraban, pues quedaba establecido que eran educadores profesionales. Con el paso del tiempo comienzan a haber detractores de sus enseñanzas. Genofonte los califica a ellos como comerciantes del saber. Se les conocerá también como presocráticos, porque anteceden a la llegada de Sócrates y la filosofía. Otro de estos hombres sofistas es Parménides de Elea. Nació en Elea, o Italia, el año 530 y murió en el 515 a.C.
procedía de una familia rica y noble. Algunos plantean que fue discípulo de Genófanes, otros que lo fue de Anaximandro. Participó en la vida política de su ciudad como jurista. Zenón de Elea fue su discípulo. Escribió solo una obra sobre la naturaleza. Se conservan algunos fragmentos basados en los escritos de otros filósofos. Hasta Parménides, la investigación, la especulación griega había sido cosmológica, es decir, física. Desde él, es decir, desde Parménides, adquiere una visión diferente. Todo lo que existe es uno, algo abstracto. No existe una creación espontánea, sino que es una evolución. El origen del mundo se puede entender de una manera racional. Para Parménides, la vía de los sentidos, de la doxa, de los muchos, se oponen indubitablemente al camino de la razón, de la nous. Platón lo llamó el grande, Aristóteles lo distingue entre los primeros filósofos. Pensamiento sofista. ¿Qué es lo que decían estos sofistas? Primero, no existe una verdad absoluta. Cada uno tiene su propia verdad de las cosas, y como cada uno tiene la verdad de las cosas, la verdad varía según la persona que lo diga. Entonces, todos dicen la verdad, según su parecer. ¿Cómo se puede discutir a alguien su verdad? Por ejemplo, no puede existir algo bello. Generalmente la mayor parte de la gente dice que depende de cada uno. Dos, plantean el arjé como el inicio de todas las cosas. Para Tales de Mileto será el agua, Anaxímenes dirá que es el aire, Heráclito dirá que es el fuego, Genófanes plantea que es la tierra, Empédocles dice que son los cuatro elementos, Anaximandro plantea que es el apeiron, lo indeterminado, Demócrito plantea que son los átomos, para Pitágoras serán los números. Parménides, el más importante de los sofistas, dirá que es el arjé, que este arjé no existe. El león, toón, el ente será principio único, que no se genera ni destruye, y al no generarse no puede haber un principio generador, y se llega a él mediante el nous, la mente, el pensamiento. Con él se abre el camino de la filosofía y se alejan de lo mítico. La ley que se debe respetar no es el de la naturaleza, la physis, ni de la polis, la nomos, sino que depende de las circunstancias en que se tomen. Son relativistas, pues el hombre es la medida de las cosas. La moral se sustenta en los hombres. Dependía de la polis en que te halles para hacer tu propia moral. Entonces las leyes, el Estado, la sociedad, el derecho, dependen de un pacto entre ciudadanos. No hay cosas universales, solo particulares. La virtud sofista descansa en la habilidad de persuadir a los demás. De esta manera su virtud es el éxito político-social que alcanza dentro de la polis gracias al manejo de la retórica. Escritos sofistas. A continuación vamos a leer dos escritos de los sofistas. El primero es de Demócrito y es parte de unos fragmentos. Estos átomos se mueven en el vacío infinito, separados unos de otros y diferentes entre sí en figuras, tamaños, posición y orden. Al sorprenderse unos a otros, colisionan, y algunos son expulsados mediante sacudidas al azar en cualquier dirección, mientras que otros, entrelazándose mutuamente en consonancia con la congruencia de sus figuras, tamaños, posiciones y ordenamientos, se mantienen unidos y así originan el nacimiento de los cuerpos compuestos. Algunos, por causa de la ignorancia, en que son respecto a la descomposición reservada a nuestra naturaleza, y como consecuencia también de la conciencia que tienen de sus malas acciones, pasan su vida en la duda y la angustia, imaginando engañosas fábulas sobre lo que ocurre después de la muerte. Para el hombre, los males nacen de los bienes, cuando no se sabe administrarlos ni utilizarlos convenientemente. Sin embargo, no es justo clasificarlos como males, ya que son efectivamente bienes, y si se puede, si se quiere, utilizar el bien para defenderse del mal. Segundo poema, Parménides, Poemas del Ser. Las yeguas que me llevan tan lejos como alcanza mi ánimo,
Me escoltaban después de haberme puesto en un camino lleno de palabras de la diosa, camino que guía en todo sentido al hombre que sabe. Por ese camino me llevaban hábiles yeguas tirando del carro, pero el rumbo lo marcaban las muchachas. Los ejes de los cubos despedían un sonido chirriante al rojo como estaban. Lo aceleraban, vertiginosas dos ruedas, una por cada lado. Con prisa, pues, me conducía la hija del sol, después de haber abandonado la morada de la noche hacia la luz, quitándome de la cabeza los velos con las manos. Allí se hallan las puertas del día y de la noche, que encuadran dintel y umbral de piedra. Esas puertas se cierran con grandes hojas y sus llaves, de doble uso, la guarda, la dique, la justicia, prodigan castigos. A continuación, tienes que descubrir quiénes son estos sofistas. Para eso les dejo algo que ellos hicieron y la primera letra del nombre. Así que a ponerse a trabajar. Ya terminamos con los ejercicios. El primer ejercicio dice, ¿por qué crees tú que los sofistas imponen una manera sui generis? Sui generis significa particular de pensar en Atenas, que dirigió los rumbos de la polis durante 200 años. Número 2, compara. ¿Cuál pensamiento, ¿Cuál pensamiento ético es mejor, el que tú tienes o el sofista? ¿Por qué? Número 3. En la actualidad, ¿existen personas que actúen como lo hacían los sofistas? ¿Eso significa que la sociedad occidental no ha avanzado nada? Número 4. Si tienes la cura del coronavirus o COVID-19, ¿qué harías tú y qué crees que hubiesen hecho los sofistas? Bueno, esto es un plus, es decir, es algo más de lo que habíamos hecho, esto lo habíamos pasado en clase, pero lo puse en un PowerPoint para que ustedes lo puedan ver y escuchar. Saludos, que estén todos bien.